le presentamos A través de la Biblia. En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, llegamos hoy al capítulo 5. Y al llegar a este capítulo todavía estamos en la primera sección en que se ha dividido este libro y que trata del consuelo de Dios. Tenemos ahora ante nosotros el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Hemos visto ya el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo en el capítulo 3, y cuán maravilloso es ese lugar cuando podemos hoy presentar a un Cristo revelado, quien ha quitado el velo con que antes estaba cubierto. Luego tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por Cristo, como vimos en el capítulo 4. Y hoy tenemos el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo, y queremos ver eso. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios dice: «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos». Quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Él no dice, esperamos tener una morada, o tenemos expectación de tener una morada, o aún creemos tener una morada. ¿Se fijó usted lo que él dijo aquí? Él dice, sabemos que tenemos una morada. Y amigo oyente, créanos que este sabemos aquí es muy importante. Es un sabemos que quiere decir que lo sabe por experiencia. Él lo sabe debido a que el Espíritu de Dios se lo ha revelado. La palabra tabernáculo proviene de la palabra skinai, lo que quiere decir es tienda. Y esa es la palabra que se utilizaba en las antiguas traducciones del Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo mosaico, se le llamaba un skinai. Era algo bastante endeble, delicado, y lo que él está diciendo aquí es algo maravilloso. Este versículo siempre ha sido algo difícil para nosotros. Nunca hemos sido dogmáticos sobre la interpretación de este versículo, y no creemos serlo tampoco hoy. Pero hemos llegado a convencernos que él está hablando aquí no de un cuerpo temporal. Siempre hemos sugerido que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda en la que vivimos, es decir, este cuerpo nuestro, que si se deshiciere, tenemos un edificio en Dios, una morada, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y hemos pensado por mucho tiempo que podría ser que Él nos había dado algo quizá temporalmente. Algo así como cuando uno toma algo prestado, que no es suyo propiamente, lo utiliza por un tiempo y luego lo devuelve. Y el Señor nos da un cuerpo temporal hasta que nos vaya a dar un cuerpo nuevo. Pero nunca nos gustó eso. Pero nos parecía que eso era lo que estaba diciendo. Pero amigo oyente, quisiéramos que usted se dé cuenta que eso no es así. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es eterno en los cielos. Y eso no es temporal. Está hablando de un cuerpo nuevo que nosotros vamos a recibir. Observemos esto por un momento, amigo oyente, porque, hablando francamente, esta es una sección de la palabra de Dios bastante importante. Lo que es de suma importancia y algo que debemos tener bien clarificado en nuestras mentes y corazones es que existe un hombre interior y un hombre exterior. Usted recuerda que el apóstol Pablo habló sobre eso en el capítulo anterior. Él dijo que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay muchas personas que no entienden esto muy bien. En cierta ocasión un oyente escribió y decía que la Biblia estaba llena de contradicciones. Él dijo, yo puedo probar esto, porque me canso de escuchar que fulano de tal ha ido a estar con el Señor. Y luego ustedes hablan de que el cuerpo va a ser resucitado o que las personas van a ser resucitadas de la muerte aquí. Eso es una contradicción. Pues bien, este hombre no ha interpretado esto correctamente, ya que el cuerpo es puesto en la tumba, pero el individuo, la persona verdadera, se ha ido a estar con el Señor. Si esa persona era creyente en Cristo, por supuesto. Usted puede ver que las cosas que se ven son temporales. Hay muchos oyentes que nos han estado escuchando por varios años, y algunos han viajado para conocernos personalmente. Y cuando ellos vienen, nos conocen. Ven la casa en la que vivimos, es decir, esta tienda, y francamente hablando, esta tienda en la que yo vivo es algo bastante débil. Ya está siendo sacudida por el paso del tiempo y se está debilitando mucho. El cuadro que sugerimos estudiar se menciona allá en el libro de Eclesiastés, y confiamos que usted lo lea con tiempo en alguna ocasión. En el futuro llegaremos a esa sección de la Biblia y la estudiaremos. Lo que allí se presenta es lo que pasa a las personas que llegan a la ancianidad. Allí se nos habla claramente de lo que ocurre al cuerpo cuando se vuelve viejo. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 3 dice,
cuando temblarán los guardas de la casa. Esta casa ya vieja. ¿Y quiénes son esos guardas? Pues bien, son estas piernas, estas rodillas que ya comienzan a temblar. Luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Y quiénes son esos hombres fuertes? Pues son los hombros. Mi esposa me dice a veces que debo caminar bien derecho. Y luego leemos, y cesarán las muelas porque han disminuido. Se le van a caer los dientes, amigo oyente, porque son pocos. Y continúa, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hay personas que necesitan lentes bifocales o aún trifocales. Y quizás se puedan acordar cuando eran jóvenes que solo necesitaban lentes simples o absolutamente nada. Pero al avanzar la edad se necesita más ayuda para poder ver. Y dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Hay hombres y mujeres que al llegar a la ancianidad tienen una voz bastante débil, quizá un poquito chillona, y eso es lo que está ocurriendo en todos nosotros. Este es el hombre exterior, pero existe un hombre interior, y ese hombre interior es espiritual. Es difícil para nosotros comprender esto. Ahora, Dios es una persona, pero Dios no es un Dios físico, material. Dios es espíritu. La palabra de Dios dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Uno escucha a la gente a veces decir, no me gusta llegar a ser viejo. Amigo oyente, uno puede disfrutar de eso. Uno puede disfrutar el llegar a viejo, jubilarse, y llegar a hacer las cosas que uno quiere hacer. Y esto es algo maravilloso. El médico le dice a uno, yo quiero que usted haga lo que le plazca. Y la esposa de uno le puede decir que haga otras cosas, y uno le puede decir lo que dijo el médico. Aunque a veces eso no da resultado, por supuesto. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que esto es algo maravilloso, porque cada año que pasa nos acerca más y más a Él. Algún día cercano le podremos ver personalmente. Vamos a ver al Señor Jesús cara a cara, aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Amigo oyente, en realidad esto nos produce gozo y francamente hablando, en esa edad quizá uno no tenga tantas luchas con el mundo de la carne y el diablo como lo podía tener antes. Creemos que esas cosas pueden abandonarnos cuando lleguemos a ser viejo. Eso es algo maravilloso. Esta casa vieja se está haciendo más vieja aún. Y amigo oyente, dice aquí que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso lo tenemos allá arriba. Ese es el cuerpo que Él nos va a dar un día muy pronto. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora Pablo dice algo más en el versículo 2 que también es maravilloso. Leamos el versículo 2 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, nosotros nos quejamos, gemimos en este cuerpo y uno no puede hacer otra cosa. Luego en la primera parte del versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él había construido un lugar para poder estudiar sobre el garaje de su casa. No lo había podido hacer en la iglesia porque allí tenía nada más que su oficina. Por tanto, había hecho un lugar para estudiar en su casa. Y como el lugar era amplio, a veces podía dormir allí mismo. Y él contaba que cuando se levantaba por la mañana y tenía que bajar las escaleras, notaba que no era tan fácil hacerlo. Y cuando recién se levantaba, se quejaba y gemía y cada paso que daba era un quejido. Y él dice que su esposa le indicaba que no hiciera eso. A lo cual él respondía que en las Escrituras dice que uno puede quejarse, que puede gemir, porque Pablo dice que gime en esta casa. Y yo quiero gemir en la casa donde yo estoy, decía el Dr. McGee. Bien, pasando ahora al versículo 3 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice algo muy diferente. Leamos ese versículo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto es algo bastante interesante. Uno de estos días Él llamará a los suyos para que salgan de este mundo, aquellos que serán arrebatados para reunirse con el Señor en las nubes, y vamos a tener que aparecer delante de Él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bien, vestidos con su justicia. Pero no todos aquellos que van a ser resucitados serán vestidos con su justicia. Porque el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hay muchas personas que no han aceptado esto. Ellos han rechazado al Señor Jesucristo, y por tanto se nos dice que es una resurrección tanto para los justos como para los injustos. Eso es lo que Pablo dice allá en los Hechos capítulo 25, versículo 15.
El Señor Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora él aquí está hablando de la resurrección cuando seremos revestidos. Pablo dice que nosotros vamos a ser vestidos con la justicia de Cristo. Amigo oyente, ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo va a estar ante su presencia? ¿Va a estar usted vestido con la justicia de Cristo? ¿Aceptado en el amado? Eso es algo maravilloso. Ese es nuestro estado y de esa manera apareceremos ante Él. Usted puede notar aquí que hay una resurrección de aquellos que aparecerán ante el gran trono blanco. Y aquí serán juzgados los perdidos, cada uno según sus obras. Ellos no están vestidos con su justicia, por tanto, van a ser juzgados por sus obras. Y de esa manera es como ellos eligieron que se hiciese. En realidad, la Biblia no menciona solamente un día de juicio. Habrá en realidad como unos 8 juicios que son mencionados en las Escrituras. Está el juicio de los pecados del creyente en la cruz de Cristo. El capítulo 5 del Evangelio, según San Juan, versículo 24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque Él llevó sus pecados en la cruz. El versículo dice, mas ha pasado de muerte a vida. Luego tenemos el juicio de uno mismo que puede hacer el creyente, como vemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31, que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. También tenemos el juicio de la disciplina. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, leemos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Luego, las obras del creyente van a ser juzgadas. Vamos a ver eso en este capítulo. La nación de Israel será juzgada. Las naciones gentiles serán juzgadas. También tendrá lugar el juicio de los ángeles que han caído, y entonces tendremos el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados aquellos que no han creído en Cristo. Ellos aparecerán en ese juicio desnudos, es decir, ellos no estarán vestidos con la justicia de Cristo. Ahora Pablo dice aquí en este versículo 4 del capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros estamos gimiendo, quejándonos en estos cuerpos. Ahora yo no lo estoy haciendo porque no esté vestido con la justicia de Cristo, porque lo estoy. Le he aceptado. Él es mi Salvador y es la única esperanza que tengo. Ahora el versículo 5 dice, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Usted puede ver que Él nos deja saber que hay algo más que sigue. Lo mejor todavía está por venir. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo hoy para que lo tengamos aquí en estos cuerpos débiles, con nuestras fallas y debilidades. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos lo ha dado en arras, es decir, como un depósito, un pago adelantado. Él nos ha comprado y Él ha puesto un depósito, por así decirlo. El Espíritu Santo mora en el creyente en el día de hoy. Uno de estos días vamos a dejar este cuerpo, esta casa vieja, y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, amigo oyente. Eso será algo maravilloso. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo 6 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos en el cuerpo, es decir, estamos en casa. ¿Cómo se siente usted, amigo oyente? Yo me siento perfectamente bien en casa. Me gusta mucho este cuerpo que tengo. Cuando yo era pequeño, tenía que aprender a caminar y quizá me habré golpeado algunas veces al intentar hacerlo. Pero ahora ya me he acostumbrado a este cuerpo, estoy en casa con este cuerpo. Pero quiero decirle, amigo oyente, que cuando estoy así en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que mientras nosotros estamos en casa, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero notemos lo que dice aquí en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Pablo está dejando esto bastante en claro para nosotros, indicándonos cómo estamos andando. Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo sabe eso? Y podemos contestar, estamos andando por fe. Yo acepto lo que dice su palabra, y la acepto mucho más que la de cualquier otra persona. Fe es tomar a Dios en su palabra. Estamos viviendo en este cuerpo, pero estamos ausentes del Señor. Y luego Pablo dice en el versículo 8 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Podríamos decir,
y estar en casa con el Señor. Amigo oyente, lo importante es que cuando usted muere, su alma no duerme, su alma nunca muere. Usted va a estar con el Señor Jesucristo. El cuerpo sí duerme. Ahora alguien quizá pregunte, ¿en qué escritura basa eso? Pues aquí está. Decimos que dormimos en el Señor. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice el apóstol Pablo, «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados». Ahora eso no es un dormir de quedar sin sentido, inconsciente. El cuerpo duerme y el cuerpo es el que será resucitado. La resurrección no se refiere al alma o al espíritu, sino que se refiere al cuerpo. La palabra que se utiliza aquí es anastasis, que quiere decir ponerse de pie. Así es que andamos por fe en el día de hoy. De esa manera es como debemos caminar hoy. El versículo 8 nuevamente dice, «Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Podemos decir, amigo oyente, que Pablo podría estar diciendo, estamos deseando o estamos esperando eso. Yo estoy esperando eso, pero quiero tener cuidado. Ahora Pablo dice en el versículo 9, «Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables». Ahora, ¿cómo es esto de serle agradable? Pues bien, él va a hablar sobre esto. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí se está hablando del lugar llamado Bema. Ese era un lugar donde los jueces de la ciudad hacían comparecer ante ellos a ciertos ciudadanos para tratar de juzgar las cosas que ellos habían hecho. No era cuestión de vida o muerte. Aquí no se trata del gran trono blanco. Es el tribunal de Cristo. ¿A quién está hablando Pablo aquí? Él está hablando a los creyentes. Todos nosotros, los creyentes, debemos comparecer para recibir la recompensa o la pérdida de la recompensa por las cosas que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Cuando nosotros llegamos ante su presencia, ya hemos acabado con este viejo cuerpo. Pero, amigo oyente, ¿cómo lo usó usted? ¿Cómo vivió en este mundo? Por tanto, Pablo deja bien en claro que él quería quedarse aquí y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Por eso es que Pablo podía decir allá en su carta a los Filipenses, usted recordará, «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Él decía, el ir con Cristo es mucho mejor, pero yo quisiera quedarme un poco más. Me gustaría quedarme para beneficio de los demás. Me gustaría predicar el Evangelio un poco más. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él recibió una carta de un buen amigo, quien le escribió cuando se enteró que tenía cáncer, y en la carta ese amigo le decía, «Otros están orando para que el Señor le sane, pero yo estoy orando para que el Señor se lo lleve, porque sé que usted está listo». El Dr. McGee dice que le contestó, «Un momento, usted deje que el Señor decida eso. Eso es algo entre el Señor y yo. Usted no se mete en esto porque yo soy como ese jovencito que cuando un predicador una noche preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Todo el mundo levantó la mano, menos ese muchacho. El predicador lo miró y le preguntó, ¿qué, no quieres ir al cielo? A lo cual el joven le contestó, «Seguro que quiero ir al cielo, pero yo pensaba que usted estaba tratando de enviar a un grupo esta misma noche». Y añade el Dr. McGee, «Bueno, yo soy como ese muchacho. No quiero ir en este mismo momento cuando tenía ese cáncer». Pues bien, Pablo tampoco quería partir. Él dijo que quería quedarse. Y yo quiero también quedarme en este cuerpo tanto como sea posible. Pablo dice, «Confiando en esto, yo sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe». Quería predicar más de Cristo a la gente. Él decía, «Yo quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Presente o ausente, yo quiero que Cristo sea magnificado para ser aceptado por Él y poder recibir la recompensa». Bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Confiamos en que usted sintonice nuestro próximo programa cuando continuaremos este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y nos encontramos en el capítulo 5. Y como mencionamos en nuestro programa anterior, en realidad tenemos 3 motivaciones que Dios da a los creyentes para servirle aquí en este mundo, testificando por Él, predicando su palabra a los que están perdidos.
Ya hemos mencionado la primera de ellas, como dijimos antes, se encuentra en el versículo 10 de este capítulo 5. Leamos ese versículo una vez más. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted, amigo oyente, será recompensado según la forma en que sirva al Señor aquí en la tierra. Lo maravilloso de todo esto es que tenemos un motivo para servir a Cristo, porque tendremos que presentar un informe ante Él un día venidero. Él dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él se está dirigiendo aquí a aquellos que son suyos, a los creyentes. Ellos van a ser llevados, dice aquí, ante el tribunal de Cristo. Como ya dijimos, ese lugar es conocido con el nombre de Bema. Ese no es el trono de Dios, el gran trono blanco. Él dice que nosotros estamos trabajando. En el versículo 9 de este mismo capítulo podríamos cambiar una palabra allí, y que es procurar, diciendo que nosotros somos ambiciosos también, para, o ausentes o presentes, serle agradables. Esta es una palabra bastante interesante. Uno la encuentra en la carta a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo la usa en la primera epístola. En el capítulo 4 de esta primera epístola a los Tesalonicenses, él dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Tener ambición de ocuparse en sus propios negocios, y eso es muy bueno, ¿no le parece? Aquí nos dice que por tanto somos ambiciosos también, o ausentes o presentes, de serle agradables. Eso es lo que debemos tener en mente cuando hablamos de ser ambiciosos, que trabajemos de tal manera que podamos ser aceptados por Él. Ahora, esta no es una ambición de ser una gran persona. Usted puede ver aquí que nosotros somos aceptados, y creemos que debemos dirigir nuestra atención a esto, pues somos aceptados en el amado, dice Pablo en Efesios en el primer capítulo. Todos nosotros somos aceptados en Cristo, aceptos en el amado. Pero esto es algo un poco diferente. Esto es ser aceptados del Señor. Note esto, por favor. Hay una diferencia en ser aceptados en Cristo y el ser aceptados de Cristo. Hay una distinción bastante grande. Ahora, el ser aceptado en Cristo habla de mi posición delante de Dios. Dios me ve en Él, y Él ha sido hecho para mí todo lo que necesito: sabiduría, justicia, santificación y redención. Él es mi perfección. Dios me ve en Cristo, y yo estoy completo en Él. Y uno no puede agregar nada a lo que ya está completo. Cuando usted tiene un 100% de algo, lo tiene todo. Y nosotros tenemos a Cristo, somos aceptados en el amado. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con eso de ser aceptados de Él o por Él? Esto habla de mi estado. Aceptado en Él tiene que ver con mi posición. Aceptado por Él o aceptado de Él tiene que ver con mi estado. Ahora, ¿cuál es su ambición en el día de hoy, amigo oyente? ¿Ambiciona usted ser aceptado de Cristo o por Cristo? Esta clase de ambición no quiere decir que usted tenga que caminar sobre cualquier persona que se le presente o empujar a un lado a aquellos que están delante de usted para poder alcanzar la cima. Tememos que en muchos aspectos de la obra cristiana hay personas así, que quieren hacerse un nombre para sí mismos. El Dr. G. Campbell Morgan cuenta de cómo él luchó con este problema. Él era un maestro de escuela cuando fue llamado a ser un ministro de Dios. Y fue para él un momento muy solemne. Él sintió que el Señor le estaba diciendo: tú has sido apartado de una manera definitiva para el ministerio de la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo? Y lo primero que el Dr. Morgan dijo fue: quiero ser un gran predicador. Y esa puede ser una ambición maravillosa. Pero después de un tiempo comenzó a analizar esto en su mente. ¿Quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo? Y luego, cuando él finalmente reaccionó a esto, dijo: bueno, no puedo ser un siervo y un gran predicador a la vez, de modo que tengo que elegir uno de los dos. Finalmente, dijo: bendito Señor, quiero ser tu siervo antes que ser cualquier otra cosa, y estoy dispuesto a ser un predicador obscuro. Pues bien, amigo oyente, creemos que Dios hizo del Dr. G. Campbell Morgan no solamente su siervo, sino que también lo hizo un gran predicador. Amigo oyente, a veces nosotros pensamos que nuestra ambición debería ser algo grande para Dios.
Pero Dios nos dice, yo quiero que ustedes sean mis siervos, eso es todo. Cuando usted y yo podamos decir, Señor, tómame, fórmame, y haz lo que quieras conmigo, entonces vamos a hacer cosas grandes para Él. Usted recordará de la manera que lo dijo Jeremías allá en el capítulo 45, versículo 5. Dijo, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Eso es hablar claro, ¿verdad? Amigo oyente, ¿está usted tratando de hacer grandes cosas para usted mismo? Hay muchos predicadores que son ambiciosos. Hay muchos laicos que son ambiciosos. Hay muchos obreros creyentes y creyentes comunes que son ambiciosos. Pero esta es una ambición egoísta. ¿Quiere usted ser el siervo de Dios? Si usted lo es, entonces puede estar capacitado para hacer algo por lo cual Él le puede dar su recompensa. Hablando honradamente, me estoy preocupando un poquito por esto. Quiero estar seguro de ser su siervo. Quiero ser un siervo ahora. Yo voy a tener que presentarme delante de Él y usted también, amigo oyente. Eso tiene que ser una motivación suficiente para servirle hoy. ¿Está usted haciendo algo hoy? Y cuando decimos hoy, estoy usando esa expresión en una forma más bien relativa. Es decir, en este día en que vivimos, ¿está usted haciendo algo que Él pueda aceptar hoy? Que cuando usted llegue a su presencia, Él pueda decirle, muy bien hecho, buen siervo y fiel. Ese es el primer motivo. Sigamos adelante ahora porque Pablo nos presenta el segundo motivo aquí y lo podemos leer en el versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Biblia habla mucho sobre el temor del Señor. En realidad se nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y hay quienes hoy, en especial los de tendencia liberal, dicen, bueno, uno no necesita temer a Dios. Dios es bueno, es dulce, es amable y tierno, y uno solo tiene que recordar eso y tratarlo, bueno, de cualquier manera que quiera. Él nos perdona mucho, y estos liberales también enseñan la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre. Y para nosotros esa es una de las doctrinas más condenables que puede existir en el día de hoy. Pero ¿sabe usted lo que dice la palabra de Dios? Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, leemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el día presente, nosotros le estamos dando un pan sintético a la gente. Se le está presentando un evangelio lindo y brillante, pero sin contenido. Pero amigo oyente, nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y Él le ama, Él quiere salvarle. Y si usted no hace las cosas como Él quiere, entonces va a tener que estar en juicio ante Él. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay muchos púlpitos en la actualidad donde no se está presentando un sermón sobre el infierno, no se habla nunca sobre el castigo, tampoco se tocan temas como el juicio. Y como resultado, el juicio de Dios es casi una nota perdida en el protestantismo hoy. El Señor Jesucristo dijo que había venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Amigo oyente, es una cosa terrible el caer en las manos de Dios. Es una cosa temerosa caer en las manos del Dios viviente. Necesitamos reconocer que esto es algo por lo cual vamos a tener que rendir cuentas. Ahora en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En otras palabras, amigo oyente, si usted está presentando todo el consejo de Dios, lo puede hacer de una manera amable, amorosa. Usted no tiene que hacer caer truenos y relámpagos. Pero necesitamos reconocer hoy y declararlo claramente que los hombres están perdidos. Si nosotros decimos esto, no nos estamos encomendando a nosotros mismos. No estamos tratando de ser populares. Siempre tememos a esas cosas suaves y lindas que escuchamos en la actualidad. Hay tantos hoy que tratan de seguir el camino de la psicología. ¿Cómo puede uno llegar a ser un ser humano bien formado? Y eso lo oímos muchas veces. Y también que no es bueno que uno tenga vibraciones malas. Tiene que tener siempre vibraciones buenas. Permítanos decirle, amigo oyente, y lo decimos cariñosamente, que si usted está sin Cristo hoy, no son vibraciones las que necesita. No necesita tampoco gran cantidad de ideas psicológicas. Usted está en camino al infierno, amigo oyente, porque es pecador.
Necesita a Cristo Jesús. Quizá eso no sea muy popular, pero es lo que la Biblia dice, y es lo que nosotros enseñamos de la palabra de Dios. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. No queremos que ustedes se gloríen por nosotros. Lo importante es declarar todo el consejo de Dios, y esa es una motivación suficiente, la de predicar la palabra de Dios. Eso es lo que puede despertar a esas iglesias que están dormidas. Creemos que ya le hemos hablado lo suficiente a la gente acerca de las necesidades. Hay libros escritos sobre eso, y los misioneros llegan y hablan de las necesidades que existen en lugares lejanos. También lo decimos a menudo por radio. Pero tenemos que fijarnos, amigo oyente, en la necesidad de nuestra nación. Cada una de nuestras naciones es uno de los campos misioneros más grandes hoy. Pero tenemos problemas en comunicar eso a la gente. Hay gente en camino al infierno que se codea cada día con usted. Luego continuamos en el versículo 13 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios leyendo: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Usted puede pensar que quizá yo esté loco. Pablo dice, usted puede pensar que estoy loco, pero estoy haciendo esto para Dios. Y usted puede pensar que estoy cuerdo. Pues bien, es para vosotros. Eso es lo que Pablo dice. Y luego él nos da el tercer motivo, que también es una motivación para servir. Leamos el versículo 14 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra ha sido mal entendida. Se ha pensado que el amor de Cristo nos restringe, nos ata, nos amarra, no nos permite actuar. Y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que él está diciendo es que el amor de Cristo nos está empujando, nos está motivando, nos está impulsando. El amor de Cristo nos está lanzando hacia adelante. Es el amor de Cristo el que causa que prediquemos la palabra de Dios. Esa es la motivación. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso fue lo que motivó a que el apóstol Pablo saliera y visitara hasta los lugares más alejados de la tierra. El Evangelio tiene que ser predicado, amigo oyente, en el poder del Espíritu Santo. Y ahora el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe, y el Evangelio tiene que manifestar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Esos son los hechos del Evangelio, y cuando nosotros los predicamos a los hombres, les estamos haciendo un llamado para que se reconcilien con Dios ahora mismo. Eso es lo que el Evangelio es. Dios dice ahora que usted puede ser reconciliado con Él. Además, quisiéramos que usted se dé cuenta de algo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto quiere decir en realidad que la humanidad está bajo la sentencia de muerte. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, él era nuestra cabeza federal. Él era la cabeza de la antigua creación. Y esa creación estaba en juicio, digamos, en Adán. Dios le dijo a él, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, de una manera deliberada, desobedeció a Dios. Y él entonces cayó bajo la sentencia de muerte, y cuando hizo esto, se llevó a toda la raza humana con él, porque todos estamos representados en él. Usted y yo hemos nacido en una familia de muerte. Toda la humanidad se encuentra ahora bajo la sentencia de muerte. Alguien ha dicho, en el mismo momento en que uno nace, esa nueva vida que tiene la comienza a perder. Y David dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Él no quiso decir el fin de la vida, sino que quiso decir que toda su vida él había estado andando como por un callejón sin salida de la muerte. Se hacía cada vez más angosto, más oscuro, hasta que finalmente él tuvo que pasar por la puerta de la muerte. Ahora permítanos presentarle una ilustración en cuanto a esto, para aclarar un poco más. Podemos pensar, por ejemplo, en la cordillera de los Andes. Uno de los picos más altos de América es el Aconcagua. Supongamos que en la misma cima de la Aconcagua se encuentra el paraíso. Allí coloca Dios al hombre, lo coloca a Adán. Ahora en ese lugar, éste tenía todo lo que era bueno para él. Todo lo que necesitaba estaba allí. Se le dijo lo que no debía hacer. Él era un hombre sin pecado. A él se le había dicho algo que no debía hacer. Sin embargo, él lo hizo. Y entonces cayó. Siempre hablamos de la caída de Adán.
Pues bien, Él cayó rodando desde esa altura hasta el lugar donde nosotros estamos en el valle. Usted puede pensar que Él tuvo una caída bastante grande. Ahora, al caer, Él comenzó a traer al mundo una raza. Estos no nacen donde se encontraba Adán antes, allá en la cima, en esa altura donde Él había sido inocente, sino que nacen aquí abajo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino a un mundo donde estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Él viene a este mundo, pero no lo hace a la cima de la montaña, sino que, aunque Él es uno sin pecado, Él no va a un lugar donde no hay pecado. Él vino al lugar donde nosotros estábamos. Él era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, pero Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora Él no puede encontrar a ningún hombre en ese nivel de santidad en la cima de la montaña, porque todos han caído aquí abajo a este nivel. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Él viene a nuestro nivel, a este lugar de muerte donde se encuentra el hombre, y Él muere por todos. ¿Por qué? Porque los hombres estaban muertos, y Él bajó a este lugar de muerte. Él levanta, lleva a los creyentes con Él a una vida de resurrección. Ahora alguien quizá diga, bueno, Cristo nos va a llevar ahora a la cima de la montaña. No, amigo oyente, Cristo no nos va a llevar allí. Él nos lleva a los lugares celestiales. Nosotros estamos ahora en los lugares celestiales, y Él nos ha levantado junto con Él, y nos ha preparado un lugar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, si Cristo murió por todos, entonces todos estamos muertos. Él tomó nuestro lugar, y si nosotros vamos a vivir, tiene que ser por medio de la fe en Él. Por medio de la fe, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, amigo oyente, nosotros no conocemos a ningún hombre según la carne. Por tanto, en el mundo hay simplemente muchos hombres perdidos. Este hombre puede ser médico, puede ser un profesor de la universidad, puede ser una persona muy distinguida, muy inteligente, pero es una persona perdida si no está en Cristo Jesús. Aquí tenemos a un hombre pordiosero, enfermo, pero nosotros a nadie conocemos según la carne. Es decir, según esta vieja naturaleza, todos están perdidos sin Cristo. Y así están hoy. Y Él dijo que Él murió por todos ellos. Cristo murió por el médico, murió por el profesor de la universidad, murió por el intelectual, murió por el pordiosero y enfermo. Cristo murió por todos ellos. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. El apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, a nadie conocemos según la carne. Luego él dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne. Ahora, creemos que el apóstol Pablo conoció a Cristo en la carne, es decir, físicamente. Creemos que él estuvo presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. No podemos imaginarnos que un fariseo tan brillante como este joven Saulo no hubiera ido a Jerusalén en esta ocasión en particular. Creemos que él estuvo presente durante la crucifixión. Amigo oyente, esta es una sección muy hermosa y muy instructiva. Pero lamentablemente nuestro tiempo ha tocado ya a su fin y tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y le invitamos a que nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Y le aconsejamos que lea el resto de la porción para que esté enterado antes de nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, quiera Dios bendecirle ricamente. Amigo oyente, llegamos otra vez a esta maravillosa porción de las Escrituras, que es el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Y comenzamos a leer la primera parte del versículo 16, que dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Vimos en nuestro programa anterior que el hombre estaba ubicado en un nivel bien alto. Adán así lo estaba, pero Adán desobedeció a Dios y cayó. Él cayó de la cima de la montaña. Él estaba allí arriba en la cima de la montaña. Lo habíamos comparado con la cima de la Aconcagua, ¿recuerda usted? Pero él bajó tan bajo, cayendo desde esas alturas. Vino al lugar donde nos encontramos nosotros, aunque nosotros no estábamos entonces aquí. Él llegó a este bajo nivel y comenzó a procrear hijos e hijas en este lugar de muerte. Ahora el Señor Jesucristo vino y se fue de este lugar de muerte. Y aquellos que confían en Él, ¿qué beneficio reciben? Pues bien, Él no los vuelve a llevar a la cima de la montaña para que vuelvan a caer de allí. Él los va a llevar ahora a un lugar seguro, a lugares celestiales. Ahora eso es para el Hijo de Dios y le da una nueva interpretación a la familia humana.
Y queremos que usted, amigo oyente, aprecie esto porque en realidad es la única solución y la única cosa que nos permite sobrepasar las divisiones que existen, ya sea de color, de raza o divisiones sociales. Él dice una vez más aquí en este versículo 16 de este capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nosotros no conocemos a otra persona como de color negro, no conocemos a aquel otro hombre como de piel amarilla, o a este otro como un hombre blanco, no conocemos a este hombre como una persona rica, ni a este otro como a un pobre. Lo que sabemos de todas estas personas, ya sea negra, amarilla, blanca, pobre, rica, hombre o mujer, es que todos ellos son pecadores. Todos estamos en un mismo nivel. Nosotros no los conocemos según la carne. Usted recordará lo que Santiago dijo. Él dijo que cuando un hombre rico entrara a su congregación, con anillo de oro y con ropas buenas, que uno le daba el lugar de honor, y que ponía al hombre pobre en un lugar inferior. Él dice que eso está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Como hijos de Dios, nosotros debemos mirar a toda la familia humana como simplemente pecadores. En realidad, la línea divisoria que existía entre el judío y el gentil ha sido borrada, de modo que ambos, tanto judíos como gentiles, son pecadores iguales ante Dios. La única solución es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros a nadie conocemos según la carne. Y el apóstol continúa en la segunda parte de este versículo 16 diciendo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cristo estuvo aquí hace más de 2000 años. Nació en Belén, creció en Nazaret, caminó por Galilea, comenzó su ministerio en Caná de Galilea y fue a Jerusalén. Murió en la cruz en ese lugar. Fue sepultado fuera de la ciudad en la tumba de José de Arimatea. Resucitó nuevamente al tercer día y apareció a aquellos que le pertenecían y ascendió a los cielos. Ahora no lo conocemos más como el hombre de Galilea, amigo oyente. Él no es el hombre de Galilea hoy. Hay muchas personas que durante las fiestas de Navidad cada año hacen un viaje a Belén. Este lugar se llena de personas durante la temporada navideña, y la ciudad de Jerusalén se llena durante la Pascua. Pero la gente que va a esos lugares, no sé lo que estarán buscando. Él no estuvo allí esta Navidad pasada. Es decir, ese pequeño bebé no se encontraba en ese lugar. No lo conocemos más según la carne, amigo oyente. ¿Dónde está entonces? Bien, en este mismo momento, Él está sentado a la diestra de Dios. Él es el Cristo glorificado. Y Pablo dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, no es una identificación como aquel que anduvo por aquí hace más de 2000 años, sino que es mi identificación con Él en la gloria. Y por esa razón debemos tomar este lugar de muerte aquí. Ahora Pablo hace una declaración fantástica aquí en el versículo 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Permítanos cambiar esta palabra criatura por creación. Reconocemos que este versículo es un versículo que se menciona muchísimas veces en la actualidad. Lo hemos escuchado mencionar en reuniones de testimonio. Alguien menciona este versículo y habla de su conversión. Ahora ellos no continúan haciendo las cosas malas que hacían antes y consideran que por tanto es un cumplimiento de este versículo. Permítanos decirle, amigo oyente, y queremos tener mucho cuidado con esto ahora, que si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Pues bien, las cosas viejas que han pasado, recuerde que estamos hablando de que nos encontramos al pie de la montaña, donde todos nosotros somos pecadores que hemos confiado en Cristo. Aquellas relaciones que teníamos antes han pasado. Nosotros ya no nos identificamos con Adán, no estamos identificados más con el sistema mundial, pero ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en el cuerpo de creyentes y pertenecemos a Él. Estas son las cosas viejas que han pasado, y las nuevas cosas ahora se refiere a esta nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo, y eso es lo que tiene valor. Queremos ser bien prácticos en esto. Hablemos de las cosas tal cual son, amigo oyente. Ahora quizá alguien diga, este es un versículo maravilloso, pero ¿cómo puedo conocer absolutamente si yo soy una nueva creación en Cristo? Pues bien, escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice el Señor,
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Confía usted en Él, amigo oyente? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Está usted seguro de eso? Pues bien, si usted confía en Él, entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Que tiene vida eterna, que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él dijo eso. ¿Lo cree usted? Entonces, usted es una nueva creación, ¿no es así? Ahora, basándonos en esa experiencia, y esperamos que usted tenga una pequeña experiencia, pero la base no es la experiencia, sino lo que la palabra de Dios tiene que decir. Usted ya no pertenece a la vieja creación que cayó con Adán. La nueva creación está firme en Cristo. Y si usted, amigo oyente, está en Él, usted está en Él. Usted y yo, amigo oyente, estamos en un lugar de peligro en el día de hoy, en un lugar de tentación, y podemos fracasar de muchas maneras. Pero lo maravilloso es que el Señor Jesucristo nos ha redimido. Ahora Pablo habla de esto. Él dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quisiéramos que usted note esto, que es conocido como el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el llamado de Dios a los hombres perdidos en todas partes, para que vayan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas y problemas, con todas las diferencias y dificultades, para que sean reconciliados en Él. Quisiéramos echar una mirada aquí a este tema de la reconciliación. Esto se utiliza 2 veces aquí en el versículo que hemos leído, y también 2 veces en el próximo versículo. Luego, en el versículo que sigue, en el versículo 20 una vez más, y el versículo 21 resume todo esto. Ahora nosotros nos encontramos en una sección bastante importante, y por un momento lo vamos a considerar. Porque esto nos presenta aquí, de una manera maravillosa, este ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es algo muy importante. Es tan importante que necesitamos reconocer el lugar que ocupa en el día de hoy. Dios ha reconciliado el mundo a sí mismo. La reconciliación no debe confundirse con la salvación. No quiere decir salvación para todos, sino que quiere decir que es el ministerio de cambiar completamente, es decir, cambiar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Notemos ahora lo que la reconciliación es del lado de Dios. Leamos este versículo 18 una vez más. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de cambiar completamente. Pero, ¿quién está cambiando completamente? Bueno, notemos el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí tenemos algo muy importante y no queremos que usted lo pase por alto. Nunca se dice que Dios ha sido reconciliado. Dios nunca cambia completamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero dice aquí que Él ha reconciliado consigo al mundo. Pues bien, ¿quién es reconciliado? Entonces, el mundo ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado al mundo. Usted observa al mundo por unos momentos y está dirigiéndose, como siempre, por su camino pecaminoso. Cada cual se apartó por su camino, se nos dice. Ahora, ¿cómo ha cambiado Dios al mundo? Pues bien, en su actitud, en su relación y en su trato. Es a través de Cristo que el mundo es conciliado con Dios, es decir, es reconciliado con Dios por la muerte de Cristo. Y eso es lo que Él ha hecho. Este maravilloso ministerio de la reconciliación es la obra que Él ha hecho. Creemos que probablemente sería bueno observar otro versículo en este momento en particular. Vamos a leer los versículos 20 y 21 de la Epístola a los Colosenses capítulo 1. Escuche lo que allí dice. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando se nos dice en otra parte que toda rodilla se va a inclinar delante de Él, ya sean las cosas en el cielo o en la tierra y debajo de la tierra, pero uno puede apreciar que el infierno no será reconciliado. Esto, amigo oyente, es el mundo y el cielo y todas sus criaturas las que son reconciliadas con Él.
Ahora, ¿de qué manera? Como vimos en el capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, donde también podemos leer en el versículo 22 que dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte de Cristo es lo que reconcilia al mundo con Dios. Dios no es reconciliado, Dios no ha cambiado, pero el mundo ha sido colocado en una posición diferente. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Usted puede apreciar que cuando Adán pecó, cuando se encontraba en el jardín de Edén, un Dios santo no podía tratar de alcanzarlo y salvarlo. Dios tenía que hacer algo acerca de ese pecado, es decir, algo en cuanto a ese pecado. Dios tenía que juzgar al hombre. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios le dijo a Adán que el día que él comiere de ese fruto, él moriría. Pues bien, él murió ese mismo día, espiritualmente. Y 900 años después, murió físicamente. Él había muerto espiritualmente, no tenía ya capacidad para Dios, alienado y separado de Dios. Y esa es la misma condición en la que se encuentra el mundo. Y Dios lo tiene que juzgar por eso. Pero ahora Dios, en el día de hoy, tiene sus brazos abiertos para un mundo perdido. Y Él le está diciendo al mundo perdido que vaya a Él, que acuda a Él. El peor pecador del mundo puede llegarse a Él hoy. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que usted sea, usted puede llegar a Él. Y esto quiere decir que Dios hoy, el Dios santo que nos debe juzgar, ahora puede alcanzarnos y salvarnos si nosotros nos acercamos a Él. Ahora este cuadro es simplemente esto. Cuando Cristo murió en la cruz, un Dios santo se volvió hacia el mundo. Él no está reconciliado. Él se sentía de la misma manera antes y todos los sacrificios señalaban hacia la venida de Cristo. Y Dios nunca tuvo sino un solo camino para salvar a los pecadores, a aquellos que se volvían hacia Él. Ahora, Él se ha comprometido con esta palabra de reconciliación. ¿Y para quién es la reconciliación? Pues bien, usted puede apreciar que Dios se volvió hacia los hombres. Uno no tiene que hacer nada para ganar su atención. Dios no es un policía que está esperando que nos acerquemos a Él para tomarnos y echarnos a la cárcel. Dios no está enojado con usted. Él no lo odia, al contrario, Dios le ama en este día. ¿Recuerda usted lo que ocurrió con esa mujer que fue llevada ante el Señor Jesucristo allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan? ¿Recuerda usted lo que el Señor le dijo a ese grupo de líderes religiosos hipócritas? El Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y cómo se apartó de allí ese grupo? ¿Sabe por qué, amigo oyente? Dice allá en el Evangelio según San Juan que él escribió algo en el polvo. Es muy interesante esto porque Jeremías en el capítulo 17, versículo 13 dice, «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas». Aquellos que se encontraban cerca del Señor Jesucristo, esos fariseos, comenzando con el más viejo hasta el más joven, se apartaron. Los viejos quizá tenían un poco más de sentido común que los jóvenes. Estos quizás se quedaron un poco más, pero los más viejos reaccionaron más rápido. Él estaba escribiendo en el polvo. Uno de los más ancianos podía leer lo que estaba escribiendo. Nadie sabía que él había tenido algo que ver con esa muchacha en la ciudad de Corinto, pero el Señor Jesús sí lo sabía. Quizá lo único que hizo fue escribir el nombre de la muchacha, y este fariseo anciano ya lo pudo leer y de pronto recuerda que tiene otras cosas que hacer. Antes de que pasara mucho tiempo, todos se habían retirado con la excepción de una persona. ¿Y quién era esa persona? El Señor Jesucristo. El único que podía haber arrojado una piedra contra ella, no lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le contestó, todos se han ido, no quedó ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él había realizado la reconciliación. No es que estaba cerrando sus ojos al pecado. Él murió por los pecados de esa mujer. Él le pudo decir a ella, vete y no peques más. Amigo oyente, Dios tiene sus brazos abiertos hacia usted. Veamos ahora lo que Pablo dice en el versículo 20 de este capítulo 5 de su segunda epístola a los Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues bien, el mensaje de hoy es que somos embajadores. Observemos esto por un momento. ¿Quiénes son embajadores? Pues bien, según el diccionario, es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra cerca de otro Estado.
El embajador representa a la persona misma del jefe del Estado que le envía. Nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos en un país extranjero. Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». O sea que nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros somos embajadores aquí en la tierra. ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? Cuando un embajador está presente ante un gobierno, quiere decir que ambos países gozan de relaciones amistosas. Dios todavía está manteniendo relaciones amistosas con este mundo. Pero uno de estos días, amigo oyente, Él llamará a sus embajadores a su patria y entonces comenzará el juicio. Usted puede darse cuenta que cuando el hombre pecó, el Dios Santo volvió su rostro. Pero Dios amó al hombre, y cuando Cristo murió en la cruz, le permitió que le extendiera sus brazos como una bienvenida y decir, «Tú puedes venir. Ustedes son ahora mis embajadores». ¿Y qué es entonces lo que debemos hacer? Podemos presentar el mensaje de Dios de que Él le salvará. Lo que Dios le está diciendo sencillamente es que acuda a Él. Dios no está tratando de igualar la cuenta. Él no le va a castigar. Dios no quiere condenarlo. Dios no quiere poner su mano sobre usted. Si usted es su hijo y peca, uno no va a escaparse. Pero amigo oyente, este es un gran día. Nosotros le podemos decir, reconcíliese con Dios. Y todo lo que Él pide es que usted se vuelva hacia Él. ¿Por qué? Porque Él llevó toda su culpa por usted. Él ha sido reconciliado. Usted no tiene que derramar ninguna lágrima para que Él le acepte. Había un evangelista que siempre estaba tratando de hacer que la gente llorara. Y uno a veces se podía divertir con él y preguntarle cuántas lágrimas había que derramar para ablandar el corazón de Dios. A lo que él contestaba que eso era ridículo. Si uno le decía que hacía falta 12 lágrimas, entonces 11, pues no serían suficientes. Pero eso es algo tonto, y él lo decía también. Y uno podía estar de acuerdo con eso. Uno no tiene que derramar ninguna lágrima, amigo oyente. El corazón de Dios es tierno, Él le ama y quiere salvarle. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que dice aquí el versículo 21, el último versículo de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él». Él tomó mi lugar en este mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él me ha dado su lugar, me ha vestido con su justicia. Permítanos decirlo de esta manera. Él tomó mi infierno aquí abajo para que yo pudiera tener su cielo allá arriba. Él lo hizo por mí. Amigo oyente, Él está diciendo que hizo lo mismo por usted. Él está diciendo que sea reconciliado. ¿No quisiera usted mirarle a Él? ¿Por qué no se acerca a Él? ¿Por qué no confía en Él? Él no va a poner sobre usted su mano como castigo sobre usted. Él llevó todas sus culpas por amor a usted. Él lo toma a usted de su mano y nunca perecerá si se allega a Él. Amigo oyente, hágalo ahora. Hágalo hoy mismo. Podemos decir de paso que esto es una palabra maravillosa. ¿Se lo ha contado a alguna otra persona? Hablando honradamente, amigo oyente, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, ¿qué está haciendo usted hoy para presentar este mensaje de reconciliación a un mundo perdido? Dios ha sido reconciliado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él siente lo mismo en este momento que lo que sintió el día que murió en la cruz del Calvario para salvarle. El mundo ha sido reconciliado con Él, pero usted va a tener que volverse hacia Él, y por medio de la fe lo puede hacer. Prediquemos esta palabra. Si usted no lo está haciendo en otra parte, ayúdenos a que nosotros lo hagamos hoy. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Le invitamos a que nos acompañe. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las bendiciones del Señor inunden su vida es nuestra ferviente oración.